Buenos días, hermanos y hermanas de nuestro partido Salvemos al Perú. Soy Ricardo Velázquez Ramírez, precandidato a la presidencia de la República del Perú. Como ustedes saben perfectamente, este domingo 7 de diciembre son las elecciones internas donde nuestro partido, a través de sus delegados, elegirá democráticamente a la plancha presidencial que nos representará en las próximas elecciones generales de abril del 2026. Mi plancha, es decir, la plancha que lidero, va con el número 3 y me acompañan dos destacados y calificados profesionales. Como primer vicepresidente, la doctora Durga Ramírez Miranda, y como segundo vicepresidente, el ingeniero Luis Miguel Vargas Machuca Ramírez. Somos una plancha que representa la diversidad cultural y territorial del país. Representa a la costa, sierra y selva. Están hombres y mujeres y está la experiencia y la juventud. De tal forma, es una plancha que está pensando en el partido y en el país. En el partido porque obviamente buscamos y propiciaremos la consolidación institucional y democrática del partido Salvemos al Perú, respetando las directivas de nuestros órganos de dirección nacional, pero también respetando las iniciativas y propuestas de las bases distritales, provinciales y regionales. Buscamos y queremos un partido sólido, fuerte, de cuadros políticos y técnicos, un partido con capacidad para gobernar en el ámbito local, regional y nacional. Un partido que sea el nexo entre la comunidad, entre los ciudadanos y el gobierno. ¿Para qué? Para recoger las demandas más sentidas, transmitirles al gobierno para que el gobierno a su vez haga eco de inmediato y en consecuencia de respuestas en el más breve plazo, generando de esta manera un gobierno eficiente, transparente y vinculado al pueblo. En el ámbito nacional, pues buscamos y propiciaremos un gobierno con autoridad, un gobierno con decisión para afrontar y combatir y desaparecer al crimen organizado que nos amenaza y que nos está matando todos los días. Estado que no protege a sus ciudadanos no es Estado. Y el gobierno tiene la responsabilidad de combatir frontalmente con todas las fuerzas disponibles, no solamente de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas de ser necesario, sin nada de treguas. Pero no solamente ello, se necesita también tecnificar a nuestra Policía Nacional con tecnología de punta, pero también limpiar a la policía de malos elementos. Y eso nos debe llevar también a una reforma institucional. Y simultáneamente hay que también hacer reformas y limpiar al Poder Judicial y al Ministerio Público de malos elementos que contribuyen y fomentan el crimen organizado cuando no cumplen la misión de investigar y sobre todo de sancionarlos como corresponde.
Pero no solamente tenemos problemas de este tipo, sino también temas de corrupción. No daremos tregua a la corrupción. El Perú tiene que cambiar sus paradigmas, sus referentes. Y esos referentes tienen que ser referentes éticos, referentes de probidad, referentes de transparencia, referentes de productividad, referentes de honradez. Basta de justificar a personajes involucrados en corrupción, que roban pero hacen obras. Eso debe quedar de lado. Y en consecuencia, vamos a combatir y vamos a atacar las causas del problema con medidas preventivas. Y eso significa también incidir en la educación, desde la educación básica hasta la educación superior, fomentando y promoviendo valores de honradez, valores de respeto a la propiedad privada y pública. Vamos a premiar la virtud, pero vamos a castigar los malos actos que sirven como mal ejemplo para la sociedad. Tanto para el crimen organizado y para la corrupción debemos tener cárceles seguras y aisladas. Y en eso no debemos darle mucha vuelta. Debemos ser ejecutivos. Debemos tomar medidas inmediatas. Por otro lado, tenemos el tema de las brechas sociales, de la pobreza y extrema pobreza. Hay una deuda moral del Estado y la sociedad peruana hacia determinados grupos sociales y sobre todo comunidades nativas, campesinas y familias que pareciera que para ellos el tiempo no ha pasado, a pesar de que ya han pasado varias generaciones. Sin embargo, están en el mismo lugar, en las mismas condiciones de total abandono, de total exclusión y obviamente de discriminación. Ellos tendrán nuestra total atención con servicios de calidad para cubrir sus necesidades esenciales, pero también fomentaremos la actividad productiva, el trabajo productivo, para que ellos adquieran autonomía y como tal puedan emprender sus propios proyectos de vida. Hay también problemas de empleo y empleabilidad. Hay mucha informalidad. Paradójicamente, esta informalidad ha salvado al Perú de una desgracia, porque en ella muchos ciudadanos han encontrado la salvación de sus vidas. Y ello ocurre porque el Estado no ha sido capaz de dar respuestas eficientes, porque no ha brindado los servicios que corresponden. Más bien ha sido un persecutor de los micro y pequeños empresarios, de los emprendedores, a través de la SUNAT. En tanto ha premiado a muchas grandes empresas que, a pesar de tener deudas, en algunos casos les ha condonado. Así de trágico está la situación, y eso tiene y debe cambiar. Hay problemas también con el tema de la migración. Tendremos respuestas poniendo un control milimetrado
en nuestras fronteras, pero también haciendo de nuestras fronteras polos de desarrollo, para que los ciudadanos se sientan tranquilos, ¿no? Tengan calidad de vida. Otro tema importante, el tema de la descentralización. Una descentralización fallida. Hoy llamamos regiones a los departamentos. Y lo que debieran hacer regiones de verdad, hoy aspiramos a que sean las macroregiones. Y eso significa que el proceso de descentralización no ha concluido. Y como tal, tenemos que arribar a estas grandes unidades geopolíticas y económicas, que deben llamarse macroregiones. Estos males propios del centralismo limeño se han trasladado a las actuales regiones departamentalizadas y se mantiene la corrupción, se mantiene la ineficiencia, se mantiene el populismo, y eso se tiene que parar. Por ello, vamos a propiciar ese modelo de democracia territorial que ha tenido éxitos en muchos países del mundo, que es un Estado federado. En otro momento explicaremos en qué corresponde. Tendremos mucha preocupación también en el tema de la agilidad y de la transparencia de las instituciones públicas. Los ministerios se tienen que fusionar, o muchos ministerios se deben fusionar y otros deben desaparecer. ¿Por qué? Porque la burocracia ha crecido enormemente en el Estado. Estamos llenos de administradores de la crisis que conviven, producen y reproducen la crisis. Y lo que necesitamos es gestores que no solamente identifiquen los problemas, sino que tengan la capacidad de combatir y desaparecer los problemas y también de sobreponerse a los problemas, dando soluciones con iniciativa y con responsabilidad, enfocados en brindar buenos servicios a la ciudadanía, en educación, en salud, etc. Necesitamos, en consecuencia, instituciones ágiles, y todos los servidores públicos y funcionarios debemos estar pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas peruanas, pero también enfocados en que el Perú vuelva a ser un país de primer mundo, un país como lo fue en el Imperio de los Incas, una cultura admirada, una cultura respetada. El Perú tiene todo. Lo único que le valora y que cargamos desde los inicios de la República es la inestabilidad política por la falta de responsabilidad de la clase política y de los partidos políticos tradicionales. Esto hay que cortar. Si el Perú tuviera estabilidad política y seguridad jurídica, nuestra economía no tuviera esta relativa estabilidad, sino tuviera una estabilidad sostenida y acelerada. De tal manera, 3 puntos de crecimiento anual que tenemos del PBI, deberíamos estar en el 7 o 9 puntos de crecimiento.
Pero ello no es posible precisamente por la inestabilidad política. Y daremos un viraje de 360 grados. Cambiaremos el rumbo del país. Y eso es posible con firmeza. Ello es posible con responsabilidad. Ello es posible con transparencia. Ello es posible con amor a la patria. Ello es posible avisorando un país próspero, un país desarrollado y un país justo. Tengamos confianza en la grandeza del Perú. Soñemos en un Perú grande y verán que ese Perú grande, tarde o temprano, se hará de realidad. Y debemos comenzar el gran cambio. Hermanos y hermanas de nuestro partido, Salvemos al Perú. Este domingo 7 de diciembre, espero que nos den la confianza. Si no todos los delegados, al menos la mayoría de los delegados. No les defraudaremos. Trabajaremos de la mano con todas las organizaciones de base y con nuestra dirigencia nacional. Haremos de este partido un partido grande, un partido con capacidad de gobierno y de gestión pública. Nos vemos el domingo y a celebrar esta democracia partidaria y esta democracia en el Perú. Nos vemos.